Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho hoy, viernes 8 del mes de abril del año 2022, viernes de dolores. Un viernes que anteriormente había mucha rigurosidad con esta fecha. Bueno, pues se marcan o se recuerdan 7 hechos históricos donde la Virgen María, Madre de Jesús, estaba ya en los últimos 7 días de lo que era su vida, pasión y muerte. Sucedieron varios acontecimientos que marcan esta fecha. Por lo regular siempre se festejaba con habichuela con dulce. No sé la razón por la cual era habichuela con dulce aquí en nuestro país, pero la verdad es que unos días bastante conmemorados, ya naturalmente esa tradición se ha perdido. De hecho, durante lo que son estas festividades de Semana Santa, todavía yo no he probado el primer vaso o taza de habichuela. Y anteriormente eso era muy normal. Señores, me preocupa mucho ver en el municipio de Santo Domingo Este cómo andan los niños limpiando vidrio a altas horas de la noche, lo cual constituye un peligro porque son niños tan pequeños que ni siquiera se ven. Yo estaba ayer ahí en la autopista San Isidro frente a Coral Mall y yo vi 2 niños limpiando vidrio ahí, que ellos no alcanzaban el vehículo mío. Fíjense a ver si era pequeño y eso conlleva ciertas responsabilidades. Sin embargo, aunque el Código Menor lo considera en estado de abandono y se entiende que debe haber sanciones para los padres de esos niños, las autoridades aquí realmente no le dan la importancia necesaria. Y uno siente en ocasiones como si el país andara manga por hombro, como si anduviera suelto, como si no hubiese ningún tipo de control. Y son de las cosas que paulatinamente nosotros debemos de ir resolviendo. Miren, ha causado mucha crítica una sentencia que condena a 20 años de prisión a un joven que iba a atracar a la periodista María Cela Álvarez y su hija. Y hay mucha gente cuestionando y entienden que la medida fue un tanto extrema, que 20 años por eso son demasiado. Y cuando uno hace una retrospectiva, cuando uno se pone a buscar las aristas en la ley, probablemente pudiera entender que el juez que impuso la condena quizás fue demasiado estricto. Pero lo que realmente me preocupa de la sociedad es que en vez de tomar en consideración que esa tentativa, ese atraco se produjo en hora de la noche con una persona armada que también amenazó, que pudiera considerarse que se trata como una tentativa de crimen, y que al imponerle esa sanción probablemente nosotros estemos evitando que en esos 20 años que ese señor va a guardar de prisión, cuando viene a ver estamos preservando alrededor de unas 100 vidas. Porque es que los atracadores no tienen medida y salen y 2 personas que salen a atracar, esos mismos hacen 5 y 6 atracos en un solo día.
Se cayó. Esa misma persona hacen 5 y 6 atracos y no tienen ningún tipo de contemplación para quitarle la vida a una persona. Desde el momento mismo en que aquí se han querido introducir adecuaciones jurídicas extraídas de otros países sin nosotros tener la suficiente madurez o preparación, el país entonces pudiéramos decir que en materia judicial hemos retrocedido. ¿Y por qué yo le digo que hemos retrocedido? Cada vez que se hace un estudio y se marcan cuáles son los renglones que revelan mayor insatisfacción en la población dominicana, casi siempre ustedes ven que la justicia está en ese top 3. Y yo le voy a decir lo siguiente. En vez de muchas personas estar celebrando jubiloso que vamos a tener dentro de la cárcel una persona por unos 20 años, yo entiendo que no debe haber preocupaciones. Yo le voy a decir algo, miren, yo tengo una niña, tiene ya 19 años, pero para mí es una niña. Porque para cada padre, no importa la edad que tengan sus hijos, es una niña. Ella estudia en la universidad y en 1 o 2 días a la semana tiene que ir a tomar clase presencial. Y le voy a decir, hasta que mi hija no llega, yo no logro conciliar el sueño. En ocasiones, yo para poder dormir feliz, le digo, mira, toma un taxi y llega aquí a la casa, que yo lo pago sin ningún tipo de problema. En ocasiones ella, como para amortiguar un poco lo que es el costo de ese transporte desde la feria a San Isidro, como tiene una estación del metro cerca, lo que promueve es llegar hasta la línea del metro para luego tomar el taxi y llegar a la casa. Bueno, pues déjenme decirle que ella entendió el martes que como había salido un poco más temprano, podía irse por la vía normal y tomó de allá de la estación del metro un vehículo que la dejó en la autopista de San Isidro con Charles de Gaulle. Y esa muchacha llegó nerviosa porque habían 2 jóvenes que tenían palos, que tenían clavos, y había un señor que veía que le iban a atracar para quitarle su celular y su cosa. Ella, lejos de distanciarse, lo que hizo fue que se acercó más donde estaban todos los vehículos y ahí fue socorrida. Y yo me pongo a pensar como padre, yo digo, bueno, pero yo mando a mi hija a estudiar y que la desgracia llegue a la casa de uno porque un muchacho de eso quizá por el ímpetu de la juventud, por el apego se niegue a entregar un celular que también le sirve de herramienta de estudio porque la clase la toma de manera virtual ahí. Entonces, una persona que probablemente el sacrificio que como padre me ha tocado hacer para mandar mi hija hasta la universidad, quizá no lo tuvo el padre de ese joven, que a lo mejor se echa la noche entera jugando dominó y tomando cerveza. Y de manera irresponsable tiene un hijo que no lo educa, entonces se le quita la vida al hijo de otro que sí se ha sacrificado. Y cuando usted ve el motivo y es para despojarlo de lo de él, eso es una cuestión extremadamente lamentable. Entonces yo creo que cuando aquí nos estamos lamentando de los 20 años de prisión, como que estamos retrocediendo, esa es la verdad. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Hablamos de aquí de Sabana Perdida. Adelante, Sabana Perdida. Yo estoy con usted, señor, lo admiro en ese programa, lo admiro en ese programa que usted
Gracias, gracias. Quisiera de gente que me están haciendo con eso, a la periodista, que me hicieran los atrasos. Sí, sí. Yo estoy con usted, yo estoy con usted. Gracias, muchas gracias y por la sintonía. Uno se lleva mucha satisfacción. Yo estaba en la Charles de Gaulle, que tenía una audiencia en la Corte de Apelación de Trabajo, pero de ahí debía moverme al Distrito Nacional, que me daba tiempo a cubrir otra demanda, y me encontré con una señora que me saludó muy afectuosamente. Me dice, ¿usted no es del programa Yo Te Escucho? Yo le dije que sí. Ella es apellido Mejía. Dice, mire, mi esposo y yo no nos perdemos su espacio todos los días, así que yo quiero llevarle saludo a la señora Mejía conjuntamente con su esposo. Entonces, señores, yo pienso que a veces estamos en un estado de involución. Cuando yo veo que una sociedad que ha estado marcada por la corrupción, una sociedad que ha estado marcada por los antivalores, a la gente le preocupe más la sanción que se le imponga a un atracador que la preservación de la vida y la consecución de una querella que le haya puesto una periodista a su verdugo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República estuvo en la inauguración de la segunda y tercera etapa de la remodelación que se le está haciendo a la Duarte con París. Yo entiendo que todo el que ha visitado esa área y luego de esa remodelación puede verla ahora, se da cuenta de ese paso de avance, porque la verdad es que cuando usted pasaba por ahí se encontraba con muchos tarantines, con ropa vieja, sin las más mínimas condiciones de higiene, donde habían siempre mucha botella plástica con orines y una parte pestilente y ese abejero de gente, carteristas, ladrones, y uno ver hoy el remozamiento que se le ha hecho a esa importante arteria comercial es algo bastante importante. Eso fue una promesa que durante la sindicatura había hecho David Collado y mantuvo la misma, y señalaba que al margen de que él saliera de la sindicatura se iba a encargar de que se hiciera esa remodelación. Carolina Mejía le ha dado seguimiento y en una labor en conjunta han logrado hacer esa modificación en la Duarte con París. Para que ustedes tengan una idea de lo que se trata, le vamos a pedir al señor director que nos acompañe con las imágenes. Adelante, señor director. Una remodelación integral de la calle París y su entorno que demandaban desde hace mucho el adesentamiento oportuno que va a impactar en el bienestar de todas las personas que diariamente interactúan en esta zona. Era necesario dar ya una solución a uno de los problemas más apremiantes, donde desde hace mucho veíamos un desorden, un deterioro urbano que afecta a la ciudad y específicamente a esta zona, para entonces transformar esta situación y convertirlo en un modelo de gestión y de nuevas oportunidades. Este proyecto, que empezó, como dijo Carolina, desde el ayuntamiento de David Collado,
tiene el propósito de completar la transformación y el establecimiento de un orden definitivo de la calle París, de la avenida Juan Pablo Duarte y sus alrededores, una de las zonas de mayor impacto comercial y concurrencia de personas. Además, busca marcar un antes y un después en el Distrito Nacional y generar un impacto positivo y determinante en la calidad de vida de los vecinos de la zona y de miles de dominicanos y dominicanas que transitan por aquí día a día. Porque es parte de nuestro compromiso mejorar la calidad de vida del dominicano. Y el presidente inmediatamente vio los proyectos, se comprometió entusiasmado a aportar el presupuesto necesario para que se ejecutaran. Y entre esos proyectos, presidente, estaba esta segunda y tercera etapa de la París y su entorno. Y debo decir que el presidente es un abanderado de la municipalidad y aprovecho el escenario para agradecerle el apoyo que hemos recibido con hechos. Pongo un ejemplo de muchos que he vivido. Miren, cuando ustedes ven lo hermosa que está la Duarte con París, ya ustedes pueden ver esas imágenes. Ustedes saben antes lo que significaba eso. Pues sencillamente hemos dado un paso de avance, porque ustedes recordarán que en una ocasión se hizo una plaza para los buhoneros, la cual quedó prácticamente abandonada porque la gente realmente nunca le dio el seguimiento que debió haberle dado, porque aquí en nombre de los denominados padres de familia se han realizado y se han perpetuado mucho desorden a lo largo de la historia. Miren, cambiando de tema, hay otro que ha destapado un abejero y es esa resolución 189 que tiene que ver con el trabajo doméstico. Ahora hay una controversia con relación a lo que es el salario de las trabajadoras domésticas. Y yo a veces pienso que nosotros queremos colocar la carreta delante de los caballos. Vamos a pedirle al señor director que nos ayude con las imágenes y luego nosotros entonces le daremos nuestra opinión. Adelante, señor director. Estos aseguran que al llegar a acuerdos con las familias y crear vínculos con ellas, las mujeres que se dedican a realizar los quehaceres del hogar obtienen mayores beneficios. Por otra parte, al explicar que las empleadas domésticas son empleadas como cualquier otra de cualquier empresa y que deben de gozar con beneficios laborales, amas de casa y otras personas en búsqueda de ayuda doméstica aplauden esta iniciativa. De su lado, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, afirmó que con la propuesta, el gobierno busca garantizar los derechos de los trabajadores de ese sector. Escuchemos ahora las impresiones, tanto de ciudadanos de la capital como de amas de casa sobre el tema. Una tontería, puesto de que, como te digo, ellas entre unas y otras, tanto empleadora como empleada, pueden ajustarse más o menos al salario que puede vengar. Si yo quiero tener una persona en mi casa que me ayude, mi asistente, ella se merece igual que yo seguridad social, se merece un sueldo como yo le doy un sueldo, un doble sueldo, también se merece una rega, todo se lo merece igual que yo. Una cuota sacar mensual para ir ya guardándole eso para cuando decidan ya no prescindir de los servicios de la empleada doméstica. Eso está bien para un futuro, suspensión, cuando ya esté más mayor, ¿verdad? Porque a veces se sueltan y ya no se saben más de ellas. Con la propuesta, con esta misma se pretende formalizar su labor con contratos cuyo salario mínimo sería establecido por el Comité Nacional de Salarios, además de ofrecer la seguridad social. Según las... Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le digo que eso es algo que dentro de la misma resolución está contenida, que será el Comité de Salario que determinará, que aún no se ha determinado cuál es el salario mínimo que van a tener la trabajadora doméstica, pero sin embargo ya se ha formado una polémica, yo diría que hasta cierto punto estéril. Hay que recordar, señores,
que lo que es el salario de la trabajadora doméstica, toda la relación que rige ese servicio, está contenido en el Código Laboral, en los artículos 258 al 265. Yo pudiera decirle que particularmente no creo que cuando se vaya a establecer el salario va a ser algo exorbitante. ¿Por qué le digo eso? Porque el propio Código Laboral establece que con el salario que devenga una trabajadora en una casa de familia, se estipula que por la alimentación y el alojamiento que se le da, entonces eso viene siendo un equivalente al 50% de su salario. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en el espíritu del legislador, cuando una trabajadora en una casa de familia devenga un salario de por ejemplo, 12,000 pesos, en su espíritu entiende que con esos 12,000 de pago, el empleador está incurriendo en un pago que realmente no está estipulado, pero que es equivalente a esos mismos 12, es decir, 24. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Ayuden algo. Oiga, si uno lleva una demanda y le dan ganancia de causa a uno, ¿por qué el magistrado o la jueza que ha tratado con todo eso no le da la sentencia a uno, sino que manda esos papeles al Tribunal Constitucional para tardarlo tanto? ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle, mire, si ya usted obtuvo ganancia de causa, si me está hablando del Tribunal Constitucional, yo asumo que luego de ahí a la otra vía que se recurre, si me está hablando del Tribunal Constitucional, es porque se trata de una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, que ya son las sentencias que pudiéramos decir que son definitivas. Entonces, cuando se entiende que ha habido una violación constitucional, se recurre a ese lugar. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Revisar si ciertamente hubo violaciones constitucionales o no. De no ser así, entonces ya su sentencia se hace ejecutoria de pleno derecho, aunque déjeme decirle que cuando se recurre al Tribunal Constitucional y a la propia Suprema Corte de Justicia para eso, por lo menos del salario o de las condenaciones que hay que darle una garantía a usted para que cuando esa sentencia definitiva salga, lejos de usted tener que ir a embargar a la persona que le debe, entonces usted va al banco si la consignación se hizo mediante la prestación de un duplo y si se trató de una fianza a la compañía afianzadora, usted le notifica y a primer requerimiento, mire, ya esto es definitivo, hay que pagarle a usted. Pues sí, continúo, esa es su respuesta, señora. Continúo diciendo que eso está todavía por fijarse. Y si se estipula que el 50% del salario está contenido en el alojamiento y la alimentación que recibe, ustedes saben que realmente yo no pienso que se vaya a poner un salario muy exorbitante. Yo entiendo que cuando se haga, muchas personas quedará sorprendido dónde es que realmente pudiera formarse el nudo gordiano. Bueno, cuando se trate de que hay que inscribir a esa trabajadora en la seguridad social, porque ustedes saben que una parte del salario, el 30% debe provenir de la trabajadora y el 70% por parte del empleador. Ahora bien, como el presidente de la República en una ocasión anunció que iba a ser la inclusión en el SENASA de la mayoría de las personas que no están inscritas, entonces pudiera ser que se establezca dentro de esa misma resolución algún acuerdo donde el Estado Dominicano, para amortiguar ese impacto que indudablemente le va a generar a muchas casas de familia con la exclusión en la seguridad social, porque ya eso sugiere una serie de movimientos que no toda la familia que tenga una trabajadora pudiera hacerlo. ¿Para qué?
entonces el Estado, a través de ese SENASA, que es el SENASA subsidiado, pueda insertar a la trabajadora ahí. El tema va a estar entonces en los aportes que hay que hacer a la ley para motivar el plan de pensiones y jubilaciones, para que hay que tener una determinada cuota para ya luego obtener su pensión. Pero creo que alguna medida salomónica habrá de buscarse para solucionar este problema. Miren, por otra parte, los trabajadores de la cultura tuvieron una protesta el 27 del mes pasado. Ellos se han sentido bastante excluidos y de hecho, señores, eso es así. Ellos alegan que durante el periodo de pandemia no fueron tomados en cuenta. Y la verdad que yo le digo lo siguiente, aquí en el país nosotros tenemos a veces algunas direcciones y ministerios que son completamente inoperantes. Yo diría que en un país donde hay tanto antivalores, en un país donde ustedes ven que una de las motivaciones musicales que mayor afluencia tienen son los reggaetones, que no tienen ningún tipo de contenido social, creo que el gobierno debiera de prestarle un poquito más de atención al Ministerio de Cultura, que viene siendo la cenicienta de todos los ministerios. No se le da esos grandes aportes, y que el ministro de Educación, el profesor Roberto Furcal, debiera de poner sus ojos encima de ese ministerio y tratar de que en esa tanda extendida, bueno, pero que los muchachos pudieran ser mejor educados, porque yo le voy a decir algo, lo que uno está viendo con los contenidos musicales, si aquí se le diera el valor necesario al Ministerio de Cultura y se fomentara el teatro, la poesía, las buenas artes, eso sería otra cosa. Yo me senté a ver un programa de televisión el sábado y de soslayo hice una pausa donde había un joven reggaetonero cantando, y la obscenidad que dijo ese joven por televisión en una de sus canciones, que imagínense ustedes, no, espérate, lo pararon ahí. Yo dije, pero venga acá. Y es que aquí no hay una persona encargada de radiofonía, de espectáculos públicos, para por lo menos tomar el control de esos tipos de programas, de esos contenidos musicales. Con el perdón de la persona que está dirigiendo ahí, eso es una botella. Eso no sirve para nada. Aquí usted no puede sentarse a ver, si usted quiere tener una familia medianamente decente, no puede sentarse a ver el contenido de muchos programas que presentan esos artistas urbanos. Y yo sé que muchos estarán diciendo que yo tengo una mentalidad obsoleta y que lo que estoy diciendo no se corresponde con estos tiempos y que uno está... pero señores, es que no puede ser así. Las cosas no pueden manejarse de esa manera aquí. Necesitamos el más mínimo atisbo de prudencia. ¿Cómo puede ser que ustedes se sienten en un televisor con su familia a ver un determinado programa y que ahí entonces usted empiece a escuchar obscenidades? Déjenme decirle algo, y es lo siguiente, que anteriormente yo escuché al expresidente, al doctor Joaquín Balaguer, él mismo como presidente, pasarle por encima al director de radiofonía para prohibir canciones. Ahora, el doctor Joaquín Balaguer, al margen de la dureza que tenía en su gobierno,
al margen de la chaqueta que se ponía de dictador, de una persona de manos duras, también, señores, era un intelectual, un escritor que realmente era preocupado por la literatura, que fomentaba la educación. Y yo no entiendo cómo es que ahora estos valores se han ido perdiendo y queriendo buscar votos y haciéndoselo gracioso, celebran todas las sociedades. Esto no puede ser así. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla la señora Juana Concepción. Estoy mirando su programa y lo que el señor está diciendo es cierto y es poquito. Que se entren a los barrios periféricos para que usted vea la barbaridad de vagabundería. Sí, gracias, Juana. Entonces, señores, nosotros no podemos construir una sociedad en base a esos antivalores. Yo quisiera ponerme en la mente de algunos artistas que nosotros tenemos, que han sido íconos de las canciones, personas brillantes, que tienen contenido muy hermoso. Cuando ellos ven que ahora estos reggaetoneros, que lo único que hacen es, en la mayoría de los casos, es incitar al consumo de droga, cantando disparate con todos esos millones de pesos. Miren, hay una radioemisora que era el deleite de muchas personas que tenían sobre los 50 años, porque los jueves ponían canciones de recuerdo, canciones muy bonitas, pero déjenme decirle que eso era un toque de queda. Bueno, pues ya eso, esa emisora la compró un reggaetonero. Y la verdad es que el espacio para la persona decente como que se va reduciendo cada día más. Y se entiende que las sociedades, en la medida que se van desarrollando y que buscan la excelencia en la educación, pudieran hasta cierto punto tener niveles de avance. Ustedes no ven que la mayoría de las canciones viejas, casi todas, han sido fusiladas por merengueros, salseros, porque ya la gente como que el carácter de la creatividad como que lo ha perdido. Y eso no debe ser así. Mientras uno ve que la escuela de música Ñico Lora, que representa la esencia del merengue tradicional nuestro, está cerrada por falta de recursos, usted se encuentra o se encontraba con actividades fomentadas por reggaetoneros, auspiciadas y en la mayoría de los casos por el propio gobierno dominicano. Eso lo digo a propósito del gobierno pasado, que junto a un canal de televisión ahí patrocinaban fiestas con reggaetoneros, pero le negaban el espacio a la cultura para que pudiera fomentar los valores que tradicionalmente nosotros hemos tenido. A veces, señores, esta espiral de violencia que nosotros vemos tiene que ver mucho con el contenido de las canciones que incitan al consumo de droga, que incitan a la violencia y que hasta cierto punto lo que constituyen es como si fuera una discusión barrial, donde ustedes ven estos reggaetoneros lanzándose uno con el otro, canciones que eran muy distintas a que cuando Johnny Ventura le contestaba al Gran Combo. Uno veía anteriormente esas agrupaciones musicales que a través de la cultura proyectaban el descontento con los gobiernos. ¿Quién nos recordará ese espectáculo que se hizo en una ocasión en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de 7 días con el pueblo, donde vinieron artistas de diferentes países, donde muchos de los cubanos mostraron
el talento que tenían, sobre todo por el contenido de sus canciones. Ahí ustedes saben que, miren, estaba Facundo Cabral, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Atahualpa Yupanqui, por otra parte estaba Pachandión, estaba también Atahualpa Yupanqui, Soledad Bravo, Mercedes Sosa, Esteban de Jesús por aquí, Ramón Leonardo. Miren, los Guaraguaos de Venezuela, ¡wow! Ese fue un espectáculo histórico que marcó una época de una juventud que pensaba en su pueblo, de una juventud luchadora, que el simple hecho de ir al Centro Olímpico a ver ese espectáculo, eso envolvía su libertad, porque fácilmente la policía estaba merodeando por la zona y al ver que estaban cantando, que estaban en un concierto donde había canciones de protesta, eso bastaba para ir preso, para que se masacraran, para que se le tildara de comunista. Eso eran aquellos tiempos. Entonces, cuando yo veo todo este desastre ahora, caramba, pienso que las autoridades, de una forma u otra, tienen que hacer su papel. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en Santiago la policía desmanteló una banda de atracadores. Vamos a pedirle al señor director que nos ayude con las imágenes. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informa que este jueves desarticuló en Santiago una presunta banda de asociación de malhechores compuesta por un hombre y 4 mujeres residentes en Santo Domingo que se dedicaban a sustraer mercancías en tiendas establecidas en Santiago, el Cibao y el país. Al momento del arresto en flagrante delito se le ocupó al grupo 43 relojes de diferentes marcas, 37 blusas, 42 pantalones, 28 argollas pequeñas y 12 grandes, 18 enjuagues bucales, 11 prendas de niños, 11 franelas, entre otros objetos. Miren, señores, ustedes ven cómo es que están algunos pueblos. Yo quisiera, además, porque ustedes saben que los partidos políticos también han elevado su oposición en contra de la Junta Central Electoral. Como estamos muy limitados del tiempo, le voy a pedir al señor director que nos ayude con las imágenes para concluir brevemente el comentario. Adelante. Dentro del Consejo Económico y Social para las diferentes reformas sociales, políticas y económicas. Esta Junta ha tenido en meses atrás comportamientos también que han hecho que los partidos políticos reaccionen. Varios de ellos tuvieron que ver con el área de informática, la sensible área de la dirección de informática, designaciones de sus directores. Eso que se hizo al margen de los partidos políticos lo discutimos en una reunión y entendimos que el mensaje quedó claro de que la clave del éxito del proceso electoral del 2024 está en que haya ese acompañamiento en las grandes decisiones que se tomen en la Junta Central Electoral. Por la decisión apresurada, unilateral, por parte de la Junta Central Electoral de introducir los proyectos de reformas a las leyes electorales sin el previo conocimiento de los partidos políticos y más aún de manera muy específica. Miren cómo son las cosas. Ellos se retiraron del Consejo Económico, dijeron, no, que este no es el organismo, nosotros no estamos en disposición de venir a discutir nada. Bueno, pues déjenme decirles que ahora esos partidos sí entienden que el Consejo Económico sí
debe de tomar alguna participación. Además están criticando a la Junta Central Electoral, lo que se ve como una franca contradicción. Señores, miren, el tiempo se agotó. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Buen fin de semana y gracias por la atención dispensada a los amigos televidentes que han estado en sintonía con este espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.